subcontratos. Bien, a ver, Jessica Alejandra, ¿puedes leerlo? Subcontratos, por favor. Está bien, Inge. Subcontratos. Un subcontrato no es otra cosa que un contrato establecido entre la empresa contratista o una constructora y una tercera persona, la cual puede ser un carpintero, instalador, etc. Este subcontrato contiene una serie de cláusulas que de manera exacta y precisa expresan los compromisos de ambas partes, especificando cómo, dónde y cuándo se ha de realizar el trabajo y cómo y cuándo ha de pagarse. Dependiendo del ítem en el cual se haya hecho la subcontratación, el director de obras deberá verificar la calidad de este y su buen funcionamiento en el caso de que sea una instalación y que las mediciones de cantidades de obra de la subcontratación que éste haga no varíen con la que el subcontratista realice. Bien, correcto, ¿no? Entonces, un subcontrato es un trato que hace el contratista con un tercero o con una empresa. Ustedes han debido ver que, por ejemplo, en los caminos, la empresa que está ejecutando la construcción de un camino se encarga de colocar todo lo que es el pavimento, ¿ya? Hace la conformación y después coloca el pavimento flexible. Pero hay algunos trabajos que son menores que podrían consumir tiempo y causar retrasos, como por ejemplo hacer los cordones de acera o construir cunetas, ya que son trabajos más de obra de arte que pueden tomar mucho tiempo y la ganancia no es tanto como la que sería si es que se haría simplemente el pavimento, ¿ya? Y su conformación. Entonces, la empresa, a fin de acelerar los trabajos, decide dar estos trabajos en subcontrato. O sea, que una empresa o un tercero se encargue de hacer los cordones de acera, de construir las cunetas, de construir la jardinera y demás, y la empresa simplemente se encarga de hacer el pavimento y la conformación. Entonces, el hecho de que la empresa haya dado un subcontrato significa que es de responsabilidad única del contratista lo que haga el subcontratante. Entonces, si el subcontratante hace un mal trabajo, no se le puede echar la culpa al subcontratante, sino el contratista es el que tiene la culpa porque él ha contratado, ¿sí? Y el contratista también es el culpable si es que la empresa hace menos de la cantidad de contrato. Así que él también se hace responsable de la cancelación de este contrato y de los beneficios sociales y todo lo que implique el proceso de trabajo del subcontratista. El contratista se hace responsable. Pero esto tiene algunas limitaciones. Hay algunos ítems que el contrato o la supervisión permiten que se den en subcontrato. Como en el caso de un camino podría ser cordones y cunetas, pero no permitiría la supervisión de que se dé en subcontrato la conformación o el colocado del pavimento. Obviamente, si se ha escogido a esa empresa para realizar el trabajo, es porque esa empresa tiene la experiencia y la capacidad para realizar el trabajo. Lo ha demostrado en documentación. Así que no es lógico que la empresa contrate a otros para hacer ese trabajo que es crítico. Así que el proceso de subcontrato tiene límites que son establecidos. No se puede subcontratar todo. Tampoco se puede, una vez que uno ha agarrado el trabajo, no lo puede dar en contrato a otra persona. Eso también ya es ilegal, ¿no? Sino que la persona que ha agarrado tiene que encargarse de hacer el trabajo. Bien, ahora veamos el control de la construcción de la obra. ¿Cómo se controla la mano de obra? A ver, Jimmy Chayapa, por favor, ¿puedes leerlo?
Inge, el control de mano de obra. El director de obra realizará un control de calidad de la mano de obra desde un punto de vista de calidad, determinación de una determinada unidad que realizará el obrero. Por otra parte, otro control de calidad se verificará mediante una serie de documentos que sirven para el pago de salarios. Estos documentos permitirán una comparación entre las horas trabajadas por el empleado y lo previsto en la programación de la obra. Bien. Entonces, quien controla la mano de obra es el director de la obra, ¿no? Entonces, él observa la calidad y la producción que tiene un obrero y de acuerdo a eso también se paga su salario. Entonces, alguien que produce, rinde y trabaja bien, entonces cobra bien, pero lo contrario, alguien que no rinde tanto. Veamos cómo se hace el control de los materiales. A ver, Nelson Germán, por favor. Ahí está. ¿No hay? Luis Fernando. Buenas, Inge. Adelante. El control de materiales permite prever pérdidas por el mal acopio, roturas, despilfarrando o robos. El director de obra llevará en cuenta de los materiales de entrada a la obra, los pedidos establecidos, las entregas efectuadas y el material que permanece en los almacenes. Todos estos datos convenientemente tratados proporcionarán la adecuada información para poder comprar la previsión y realidad de consumos, en conformidad a las facturas de proveedores e inventario. Bien. Entonces, este control lo realiza también el director de obra. Hay materiales que entran, materiales que salen y materiales que tienen que pedirse porque se piensan hacer trabajos futuros. Entonces, siempre va a haber un almacén. En ese almacén tiene que haber un encargado, ¿sí? Un encargado de almacén que lleva un control escrito acerca de las cosas que entran y las cosas que salen. Y hay también un registro que se conoce como inventario, ¿sí? Inventario se refiere a hacer una contabilidad de la existencia de todos los productos en cantidades y en estado. Entonces, el inventario se puede hacerlo de forma periódica, cada cierto tiempo, para ver cómo están la circulación de los materiales. Puede que cuando termina una obra hayan sobrado materiales, que es lo más normal. Si estos están correctamente inventariados y almacenados, esos mismos podrían utilizarse para una futura construcción. Y eso significa un ahorro. Así que es importante que el director de obra tenga un control apropiado acerca de la existencia de los materiales. Bien. Con respecto a los métodos de procesos empleados, tiene que ver con el análisis de cada proceso o método empleado para realizar diferentes actividades o ejecutar ciertos sistemas. Dependiendo del método que uno utilice, puede depender esto la calidad de la obra y puede depender también si va a haber un ahorro o un gasto innecesario de la obra. Entonces, la idea es de que se tienen que elegir los mejores métodos a fin de que se pueda producir en menos tiempo y también con un menor costo.
Así que estos métodos y procesos tienen que ser estudiados y muchas veces son producto de las experiencias anteriores. Entonces, teniendo experiencias anteriores, se pueden perfeccionar, ¿no?, algunos métodos a fin de poder ser más eficientes. Hablemos del cumplimiento de órdenes, ¿sí? Entonces, el libro de órdenes también contiene algunas órdenes escritas sobre ciertas cosas que se tienen que realizar. La entidad contratante puede pedir informes sobre algún incidente, puede pedir que se haga un balance o cualquier otra cosa, ¿no? Si se ha utilizado un método para agilizar un trabajo, la supervisión puede pedir que se realice un cálculo estructural de ese método para poder verificar su correcto funcionamiento y verificar la garantía y seguridad de lo que se va a hacer. Así que se puede escribir eso. Si uno va a vaciar, la supervisión puede exigir y te puede ordenar de que muestres la dosificación que vas a utilizar para ser revisada y ver si realmente estás siguiendo un proceso y no estás improvisando, ¿no?, con respecto al trabajo. Entonces es importante que se establezca este cumplimiento, ¿no? También está el asunto de la seguridad, ¿sí? La idea no es terminar rápido, sino la idea es terminar de forma segura, sin que existan eventualidades o accidentes. Todo proceso constructivo encierra ciertos riesgos. A veces se tiene que trabajar en altura, se tiene que trabajar con energía eléctrica, se tiene que trabajar con soldadura y otro tipo de cosas que podrían resultar peligrosas. Así que es importante que cada cierto tiempo existan charlas informativas para prevenir o informar de los posibles riesgos de seguridad que puedan existir en ciertas tareas de la obra. Eso es importante. Bien, después está el control presupuestario, porque a medida que la obra avanza, también se van haciendo ciertos gastos. Entonces, la idea es de que la ejecución de los ítems esté dentro del presupuesto asignado para cada ítem y que no resulte la construcción más cara de lo que se va a cobrar por ese ítem. Entonces, hay que hacer un balance o control presupuestario, un seguimiento de forma regular para ver si nos estamos saliendo de los límites o estamos dentro. Puede que en algunos ítems se pierda, pero puede que en otros se gane. Pero donde no se tiene que perder son en los ítems que son más importantes. ¿Sí? Hay ítems que son fundamentales donde se tienen que estar dentro del presupuesto, porque si nos disparamos o nos salimos de ese presupuesto, otros ítems que son muchos más pequeños no van a compensar las pérdidas que ocasiona ese ítem que es importante. Así que el control presupuestario es esencial. Bien, vamos a ver un poco más sobre el control de la calidad en el proyecto. ¿Sí? Bien, aquí nos habla acerca de la memoria de cálculo y esto es importante. La memoria de cálculo es lo que ustedes han hecho en hormigón armado, ¿recuerdan? Han utilizado, por ejemplo, para el hormigón, una resistencia. También han utilizado para el fierro una resistencia a la afluencia. Por ejemplo, para hormigón armado, ¿cuál es la resistencia más común que se puede utilizar para obras de hormigón armado? 210 o H21. Bien, 210 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, con ese valor
has empezado a calcular el fierro para las vigas, para las columnas, la losa, qué altura, profundidad va a tener la viga, la columna y todas esas cosas que corresponden con 210. Pero supón que, claro, todo esto está en tus planos y en tu memoria de cálculo, pero al momento de construir, imagínate que los albañiles, claro, porque se ha descuidado el director de obra, empiezan a preparar en la mezcladora una mezcla que ellos lo saben de memoria, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? 1 de cemento, 2 de arena y 3 de grava. Podríamos decir de que esa mezcla con seguridad va a dar 210 o más. En todos los casos se va a cumplir eso. ¿Qué dirían ustedes? O 1, 2, 3 funciona para todo. ¿Qué opinas tú, Jessica Alejandra? No le entendí. ¿Cómo dijo? Para preparar hormigón de 210, no necesitamos siempre el 1, 2, 3 al preparar el hormigón, 1 de cemento, 2 de arena y 3 de grava. Puede que necesite más arena o menos grava o más grava, en fin, ¿sí? Así que los albañiles preparan mal la mezcla y en vez de salirte 210, te sale un hormigón de 180. Y empiezan a vaciar todo con 180. Entonces te han hecho variar los cálculos que tú has hecho. Tú has calculado para 210, pero ellos han sacado 180. Así que ha variado la mezcla completamente y por lo tanto los cálculos ya no sirven. ¿Sí? Entonces, ahí la calidad del proyecto ha bajado. Entonces, lo que se tiene que hacer es empezar a revisar y controlar a fin de que cosas parecidas no pasen. Primero está la calidad de la solución, ¿ya? Se revisa aspectos técnicos, costo y plazo de ejecución a fin de que la obra no se pase de la raya. También está la calidad de la descripción de la solución, es decir, revisar los planos, las especificaciones y detalles constructivos. Porque cuando se calcula hormigón armado, colocamos fierros, refuerzos en partes específicas de una viga o de una columna. Pero puede que ellos no lo coloquen, directamente lo dejen así. Entonces, el contratista tendría que revisar de que se están colocando adecuadamente todos los fierros. Yo me acuerdo en una obra de un puente cajón, los albañiles sacaron un fierro de 20 milímetros que medía como 4 metros, porque perjudicaba para poder amarrar un fierro. Nos ha llegado el día de la vaciada, se ha vaciado y al día siguiente nos hemos dado cuenta que se habían olvidado colocar ese fierro que habían sacado y estaba todo vaciado, ¿no? Entonces puede haber errores así, ¿no? Donde se ha calculado, por ejemplo, con ese fierro y no se ha puesto el fierro. Entonces se pone en riesgo la seguridad de la obra y su calidad. Y también hay que ver la solución. Ver hasta dónde puede afectar un error y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Bien. Con respecto a los planos de construcción, se tiene que tomar en cuenta algo, ¿no? Que tienen que estar representados correctamente a una escala adecuada y con una simbología que sea clara, ¿ya?
Porque fácilmente uno puede tener confusiones en la interpretación. Por ejemplo, habíamos visto de los fierros que se colocan en una losa. Hay fierros que se dibujan de forma segmentada y hay otros que se dibujan con trazo lleno. ¿Cuál es la diferencia entre esos fierros? Entre trazo segmentado y trazo lleno. ¿Quién recuerda cuál es la diferencia? Trazo lleno y trazo segmentado. ¿Cuál es la diferencia? A ver, Pablo, ¿te acuerdas? La diferencia entre trazo segmentado y trazo lleno. No, ingeniero, estoy revisando. Escucha. Vamos a ver algo. Aquí hay en una losa trazo segmentado y trazo lleno. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Jessica, ¿te acuerdas? Trazo lleno, trazo segmentado. Estos fierros parecen lo mismo, ¿no? Pero uno está con trazo lleno y otro segmentado. Positivos y negativos. Eso. ¿Cuál es negativo? ¿El lleno o el segmentado? El lleno, el lleno. El segmentado. Y aquí no hay otra opción, ¿no? Entonces, si tú vas a poner al revés, esto va a ser el de arriba y este va a ser el de abajo, vas a hacerlo mal, ¿no? A lo menos si es una losa de fundación, vas a causar barbaridades, ¿no? Esto de acá significa que es una malla, es un enmayado, ¿sí? Es un enmayado. Y aquí están los detalles del enmayado, ¿sí? ¿Qué significa este número que está en el círculo? Me habían dicho que era el orden. Pucha, aplazado del año pasado. A ver, Cristian, ¿qué significa ese número en el círculo? Ya. Ahora sí, Inge, ¿se me escucha? Sí. ¿Cuál de los números, Inge? Desde aquí, ¿qué Es la posición. Ah, muy bien, la posición. Y eso es importante. Entonces, cuando veo posición, tengo que irme a un documento que se llama la planilla de fierros. Aquí tengo la posición 5, diámetro 6, peso unitario, cómo está doblado el fierro, 0,1, 9.4 metros. Y aquí me está mencionando la longitud parcial, la cantidad de piezas y el peso, ¿no? Porque puedo comprar el fierro por tonelada, ¿no? Y sumo todo esto y me dice el peso, ¿no? Entonces son detalles que uno tiene que saber de los planos constructivos
y eso nos ayuda a poder hacer un buen trabajo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Vamos a ver el texto. Así que hay que interpretar bien los planos. Tienen que estar a escala, porque si yo tengo algunas dudas, tengo que medir con una regla. ¿Ya? Y salir de las dudas. Y la nomenclatura y la numeración tienen que estar claras, ¿no? También es importante que los planos estén de acuerdo con los cálculos. Tiene que haber una relación, ¿sí? Tienen que haber suficientes detalles constructivos. Entonces, no es simplemente decir, por aquí tiene que haber un fierro. ¿Qué tal si ese elemento mide 25 metros? No puedes colocar un fierro de 25 metros, no existe. Entonces, tienes que colocar por lo menos 3 pedazos. Porque si vas a colocar 2 pedazos de 12 metros, van a ser 24 y no sirve, ¿no? Y si vas a colocar 2 fierros, tiene que haber una longitud de empalme, ¿ya? Y la longitud de empalme por lo menos es 80 veces el diámetro para que trabaje. Entonces no tengo que pensar en 2 fierros, sino tengo que pensar en 3 fierros. Y tengo que poner ese detalle técnico de cómo unir esos 3 fierros porque la longitud es larga, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta eso. Y también algunos detalles constructivos, ¿ya? Pueden haber esquinas, chanfles, algunos refuerzos y cosas que se necesitan para que la estructura esté estable y firme. Entonces, no todo entra en los cálculos. Algunas cosas son constructivas y tienen que tener, ¿no? Y claro, hay que tener cuidado de que no se hayan omitido algunos detalles. Por ejemplo, si voy a colocar una parrilla encima de otra parrilla, no es que la parrilla se va a sujetar por sí sola. ¿Qué es lo que necesito para que esas 2 parrillas estén a la separación que yo necesito? ¿Qué necesito hacer ahí? A ver, ¿dónde está el Marcos? ¿Qué necesito hacer para que esas 2 parrillas se mantengan separadas? Sí. ¿Qué dices? No sé cómo se hace eso. Pucha caramba. Carreteras vas a estar, ¿no? Creo. Está bien. A ver, Judith. A ver, Cristian. Para que 2 parrillas se encuentren separadas, ¿qué hay que hacer? ¿Qué cosa tengo que colocar? No me acuerdo el nombre exactamente, Inge, pero se ponen unos fierritos para que se mantengan separados, como galletas más o menos, ¿Galletas? ¿no? O Tipo galletas. caballetitos, exacto. Caballetas. Eso, muy bien, Jessica. Caballetes. Eso no está en los planos, pero el constructor sabe, ¿no? Que tiene que colocar eso. ¿Y las galletas para qué sirven? Para la separación de, o sea, para colocar como un nivel, ya sea de la zapata, dividir del terreno y de la columna que no choque con, ¿qué era esto? Algo tiene que ver con el fierro, con el diámetro del fierro. Recubrimiento, Inge. Así es, sus recubrimientos. Para el recubrimiento. Para la zapata, primero se vacía hormigón pobre y encima de eso se hace recién el fierro, ¿no? Con su galleta. Entonces, son detalles constructivos, ¿no? Que el constructor sabe que no están en los planos, pero se tienen que hacer, ¿no? Bien. Aquí hay algunas ideas sobre algunos criterios que tiene que tener el calculista, ¿no?
Servir a los propósitos que especifique el cliente. Construirse mediante técnicas conocidas y avaladas utilizando mano de obra y equipo disponible. Que sean resistentes a las cargas y al uso que sean sometidos durante un periodo razonable. Por ejemplo, en el caso de proyectos de agua potable, alcantarillado, se tiene una población actual, por decir 1000 habitantes, ¿no? Pero el proyecto no se diseña para 1000 habitantes, sino que se diseña para cuánto tiempo. ¿Para cuánto tiempo se diseña el proyecto? ¿Mm? ¿Para cuánto se diseña? Por lo general, se diseña para 20 años. O sea que se calcula la población que va a tener el lugar de aquí a 20 años. Y para esa población de aquí a 20 años se calcula. De tal forma que cuando llegue el momento de que el proyecto ya esté colapsando, porque ya han pasado 20 años, esté trabajando al 100% de su capacidad. Entonces, en el caso de una estructura de hormigón armado, ustedes han visto que el método LRFD que se utiliza, primero se mayoran las cargas que están actuando. Han visto el famoso 1.4, 1.7 o el famoso 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Y por otra parte, se minora la capacidad de resistencia que tienen los materiales con los factores de reducción. Por ejemplo, para flexión, el factor de reducción, el phi es 0,9, ¿no? Para cortante, ¿se acuerdan cuánto era? 0,85. Lo mismo para torsión, ¿no? Y así los factores de reducción para cortante también van variando. Y eso permite hacer un diseño más seguro, que no simplemente aguante las cargas que se han pronosticado, sino que pueda ser suficiente para aguantar cargas que no están dentro de lo previsto, sino que las estructuras podrían darse un mal uso. Una estructura podría construirse para que sirva de oficinas, departamentos y demás. Y con el tiempo el dueño vende ese edificio y el nuevo dueño lo utiliza para otras cosas. ¿Qué tal que lo utiliza para un depósito de materiales de ferretería? ¿O qué tal que lo utiliza para un gimnasio? Empieza a colocar máquinas de gimnasio, aeróbicos y cosas así, ¿no? Entonces, eso va a variar. A ver, denme un momento. Así que es importante que se puedan prever las cargas, ¿no? Y también se pueda construir el proyecto en un tiempo óptimo y a un costo reducido.
y también que cumpla las normas legales, especialmente las normas que son las ambientales. Es fundamental, ¿no? Bien, podemos quedar acá. Saquemos una evidencia, por favor. A ver, prendan sus cámaras. Bien, jóvenes. Entonces, quedamos así.